todo digital. Aún la mejor estrategia es hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo como siempre a todas las personas que están de aquel lado de la pantalla. Mi nombre es Daniel y vamos a darle continuidad a este podcast, a este videoblog llamado Tecnología Web de Principiantes para Principiantes. Y bueno, les doy la bienvenida a este episodio que vamos a hablar de las apps, las aplicaciones. Y bueno, principalmente vamos a describirlas un poco y su funcionamiento y cómo están desarrolladas, y vamos a ver un ejemplo principalmente de una aplicación multiplataforma. Normalmente las aplicaciones se desarrollan para escritorio o para móviles. En específico vamos a hablar un poquito más, nos vamos a hacer hacia el lado de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones de escritorio pues creo que son muy fácil de identificarlas. Esas normalmente siempre se instalan en una computadora de escritorio, ya sea para el sistema iOS o para Microsoft, ¿no? Para Windows, perdón. Y bueno, en cuestión de sistema móviles, hay dos sistemas operativos en los cuales trabajamos, ¿no? Que son el sistema operativo de Android y el sistema operativo de iOS. Significa iPhone Operator System. Y bueno, una de las se puede decir categorías que se manejan en este tipo de desarrollo de canales, que son las aplicaciones, que es el cuarto canal de lo que es el ecosistema digital. Y bueno, estas aplicaciones están categorizadas a partir de las nativas, las aplicaciones multiplataforma o una evolución de estas dos, que son las aplicaciones progresivas, las Progressive Web Apps. Y bueno, principalmente las nativas. ¿Cómo conseguimos las nativas? Bueno, ya sea del lado izquierdo o derecho van a aparecer lo que estoy explicándoles. Y bueno, las aplicaciones nativas, su nombre lo dice, es para especificar primero que los teléfonos celulares, los móviles, los smartphones, como los llamen o como los conozcan, hay dos sistemas operativos existentes con los cuales corren todo el sistema, todas las aplicaciones y cómo funcionan, ¿no? Que son iOS y Android. Las aplicaciones nativas se dividen en dos, ya sea para Android o para iOS. Y bueno, para iOS se desarrollan con un lenguaje nativo, se puede decir, del teléfono, con el cual está desarrollado el sistema operativo, que es Objective-C o Objetivo-C y Swift. Cualquiera de las dos son, se puede decir, lenguajes de programación, para no meternos en muy técnico, porque saben que este tipo de contenido no son totalmente técnicos, simplemente es dar a conocer la cantidad, la variedad y de todos esos productos, de todos esos canales digitales, herramientas, a final de cuentas, para hacer marketing, para tener presencia digital, para tomar decisiones a final de cuentas, ¿no? En esto se basan las aplicaciones nativas, ya sea para un sistema operativo en específico. Para Android utilizamos lo que es Java y Kotlin. Esos dos también son lenguajes de programación, los cuales pues en el caso de que requieran o que sus KPIs les indiquen que van a tener que desarrollar la misma aplicación nativa para los dos sistemas operativos, pues esos son los lenguajes que van a utilizar, ¿no? para hacerlo. Y bueno, ahí ya implicarían
muchas cosas, ¿no? Costos principalmente, tiempo y dos equipos de trabajo con los cuales ustedes van a necesitar para poder trabajar con ese tipo de aplicaciones. Y bueno, la otra es lo que son las multiplataformas. Las multiplataformas manejamos normalmente librerías que fungen o que hacen, tienen la función de comprimir el código y de hacer que funcionen ya sea para Android y para iOS. En esta, se puede decir, en esta categoría de aplicaciones se manejan, bueno, les comento, son librerías, ya sea de Facebook, de Google o independientes. Normalmente, bueno, o de las más conocidas es React Native o NativeScript, Flutter, que es una de las más nuevas, Xamarin y Ionic. De estas 5 opciones que tenemos, solamente he manejado 3, he usado 3, he hecho pruebas con 3. Y la aplicación que vamos a ver el día de hoy como ejemplo está desarrollada con React Native, que es una librería de Facebook basada en el lenguaje de JavaScript. La otra de hecho son 2 nada más. La otra que probé hace más tiempo, hace 3 o 4 años, creo que cuando salió la primera versión, fue Ionic. Y les digo, ahorita está NativeScript y está Flutter, que es la más nueva, y esta pertenece a Google. Estas sí no las he probado. Probablemente en el transcurso de este año vamos a darle, bueno, me interesa conocerlas, ¿no? Cómo funcionan. Pero les digo, estos se manejan, ya sea que se desarrollen con algún lenguaje de programación en específico, pero normalmente se maneja HTML, CSS y JavaScript. Y bueno, librerías fungen como, pues se puede decir, optimizadores a partir del desarrollo, ¿no? Esto ya más integrado. Cuando uno baja una aplicación de los 2 distribuidores que existen normalmente, que son el Apple Store y el Play Store, te dicen si existe para Android, o sea, para los 2 sistemas operativos o nada más para uno. La otra son las aplicaciones, las Progressive Web Apps o las aplicaciones progresivas, que normalmente este tipo de aplicaciones se puede decir que es una evolución de estas 2, de las nativas y las multiplataformas o híbridas, por el hecho de que tienen más acceso a tu sistema operativo, ¿no? Bueno, una de las características que tienes que puedes activar notificaciones, tiene GPS, tiene cámara, puede accesar a tu cámara, a tu micrófono, son más rápidas que las nativas, son más seguras también, pueden trabajar, si las programas pueden trabajar offline, sin internet, por el medio de caché, utilizando las service workers. Bueno, que eso es muy técnico, pero a final de cuentas son más funcionales, ¿no? Tienen un sistema más funcional con respecto a la experiencia de usuario. Bueno, es algo que vamos a ver a continuación, una de las aplicaciones que he desarrollado, que les digo, esta aplicación estaba enfocada un poquito más o la traté de manejar en el aspecto de fomentar un poquito el negocio local, pero con algunas pláticas que tuve anteriormente con algunos propietarios de negocios, como que están muy dispersos en la tecnología y siento que no va a ser por ahí el camino, pero más adelante vamos a ver qué sucede. Mientras vamos a ver el ejemplo y regresamos para despedirnos. Vamos a simular que ya bajamos la aplicación, que ya la tenemos instalada en nuestro teléfono. Los medios de distribución ustedes ya los conocen, que son el Apple Store y el Play Store, ¿no? de Microsoft.
Y bueno, de ahí se distribuyen todas las aplicaciones para móviles. Esta al final les voy a decir cómo localizarla, cómo probarla, que tiene otra diferente forma. Aquí ya abrimos la aplicación, nos aparece la primera pantalla que está en tiendas, ¿no? Tenemos debajo la barra de navegación con cinco opciones o 5 páginas, como le quieran llamar. Aquí son una serie de pruebas que ya hice de tiendas que ya creé. Como ustedes pueden ver, no aparece ningún botón. Más adelante, cuando nos registremos, que ahorita estamos viendo todo lo que es la barra de navegación, cuando nos registremos va a aparecer un botoncito naranja con un signo de más, en el cual vamos a para poder agregar cuentas, ¿no? Crear cuentas. Aquí vamos a simular que según ya tenemos una cuenta. Lógicamente es un test de que si no metemos los datos correctos no vamos a poder iniciar sesión. Y también tenemos por ahí una opción de registrarnos con Facebook, que también al final lo vamos a ver. Vamos a registrarnos con red@test.com. Vamos a ponerle que sean 6 caracteres nada más. Aquí pusimos a propósito hicimos esta equivocación para que chequen que no te va a dejar, ¿no? Hasta que realmente metas la contraseña así como te lo pide, ¿no? Que es repetir la misma contraseña que con la cual te quieres registrar. Aparece tu perfil, vamos a editar el perfil, vamos a ponerle un avatar con una imagen, vamos a poner a JB cuando tenía el cabello largo, vamos a cambiarle también lo que es el nombre, que ustedes ven dice anónimo, vamos a poner que se llama JB, ¿no? Y podemos editar ahí más cosas. Nos vamos al top 5, a favoritos, podemos navegar y como les comentaba, ¿no? Ahí aparece ya el botón rojo circular en la parte inferior derecha, y ahí es lo que nos va a permitir es crear una tienda que primero vamos a revisar cómo están estructuradas estas tiendas y después creamos una. Vamos a ver fotografía extrema. Normalmente, bueno, tiene una calificación de 5 estrellas, ha de ser muy buenos. Tiene su Google Maps, una aplicación de Google que ahí es donde tenemos un poquito de conflicto porque no la he empaquetado ni la he subido por muchas razones, ¿no? Tenemos en la parte superior un carrusel de imágenes, creo que nada más tiene opciones para 5 imágenes. Tiene su dirección, tiene su teléfono, que ese lo puse ahora sí que estándar, no se puede editar por el momento, al momento de que ya esté para consumirse, pues sí, va a tener que estar habilitado esa parte, ¿no? Vamos a ver otra de las tiendas. Vamos a ver Sick the Air. Como pueden ver, pues es una imagen también, es la misma estructura. Un carrusel de imágenes en la parte superior, tiene una calificación de 3 estrellas. La información de la tienda o la localización principalmente de la tienda por medio de Google Maps. Tiene la dirección escrita, se puede decir. Ay, quiero estornudar. El teléfono y la dirección, ¿no? Vamos a visitar otra tienda. Esta sí no tiene calificación, tiene su carrusel, el Google Maps, tiene el correo con el que te registraste, no tiene ninguna opinión o ninguna calificación o ninguna valoración hasta el momento, ¿no? Vamos a crear una tienda para ver cómo realmente vamos a crear o vamos a calificar primero una tienda principalmente. Vamos a calificar la parrilla Mexica para que vean cómo aparecen los comentarios, ¿no? Que son muy a la hora de comprar, al menos quien ha comprado en Amazon. Siempre vamos a las valoraciones, ¿no? A ver qué dicen del producto. Y son muy buenos, créanme. Es un valor agregado orgánico que te da la gente porque pues le gusta, ¿no? Digo, hay alguna otra forma, pero
Vamos a ponerle una calificación, un normal, porque pues se tardan mucho, ¿no? en atender. Digo, la comida es rica, pero no es el mejor servicio. Y pasa en muchos lugares pasa eso, ¿no? En muchos lugares te venden, el marketing es muy bueno, pero a la hora de que consumes realmente los productos, pues te queda así como que no coincide, ¿no? Y pues lo recomiendas simplemente, ¿no? Eso crea valor a tu tienda, crea valor a tus servicios, crea valor a tu organización, crea valor a tu marca personal, y es factor de consumo, ¿no? Es factor de buenos puntos eso. Los mejores cortes de la zona, pero se tardan mucho en atender. Por ahí hay un gallo ya que se levantó. Ya van a ser las 6 de la mañana. Enviamos el comentario y lo revisamos, ¿no? Actualizamos otra vez la sección de tiendas. Vamos a ver bueno, vamos a crear la tienda. Vamos a crear la tienda. Vamos a escoger las imágenes que vamos a subir. Vamos a poner que se llame, no sé, La Montaña Aventura, que sea una agencia de viajes, que son una de las que van a desaparecer, con Airbnb y varias que ya vi por ahí que están saliendo nuevas. Pues están acabando como conocíamos una agencia de viajes, ¿no? Una agencia de viajes que también luego eran un poquito exageradas. Créanme, más adelante vamos a ver en la segunda temporada todos los negocios que van a desaparecer, todas las profesiones que están desapareciendo, y viene un nuevo modelo de negocios, ¿no? Y todo está enfocado a todo esto, a lo digital. Discúlpenme que vuelva a insistir, pero es verdad, es real. Vamos a ponerle que es Pincel 345, la colonia que sea la Moderna, la Pirámide. Vamos a hacer la descripción de la tienda, que realmente pues es una agencia de viajes, ¿no? A ver si le dejamos un comentario o a ver qué es lo que podríamos hacer con respecto a esta nueva tienda que vamos a agregar. Falta poner ahí la dirección en Google Maps. Si no lo activan desde el inicio, a la hora que lo bajan, no los va a dejar hacer nada. Lo van a simplemente lo van a tener que ir a hacerlo manualmente a su teléfono, ¿no? Porque no los va a dejar avanzar. Les los digo porque ya lo probé. Y a la hora que los que vayan a probar la aplicación, sí les recomiendo que lo permitan. No pasa nada. Simplemente es una aplicación, es normal, ¿no? Ya en todas este tipo de aplicaciones híbridas. Vamos a escoger otras imágenes para completar el carrusel. Les digo, son creo aproximadamente 4 o 5 imágenes, creo que fueron las que permitimos, para que no sea tan pesado, porque si lo dejamos para todo el país, creo que vamos a tener problemas a la hora del soporte, ¿no? Se pueden saturar. Bueno, aquí ya escogimos las 4, falta otra. Bueno, ponemos la ubicación. Les digo, si no permitimos la ubicación a la hora de bajar o accesar a instalar la aplicación, nos va a decir, nos vamos a quedar ahí en el mapa, no nos va a dejar avanzar. Por eso les comento, permitan todo, simplemente si la van a probar, después desinstálenla si quieren. Y bueno, ahí ya creamos la tienda. Si se fijaron, cambió el icono de color de gris a naranja, un naranja salmón o un color salmón vivid. Vamos a ver la tienda, como ustedes apareció hasta arriba, La Montaña Aventura. Navegamos por ahí, dentro de la página, dentro de la aplicación o de la tienda. Vemos el carrusel, las imágenes que subimos,
la dirección que pusimos, con quién la registró, red@test.com. Vamos a escribir una calificación, vamos a hacer un comentario, vamos a ponerle a este 4 para que se animen más a consumir el contacto con la naturaleza. Para los que vivimos en la ciudad, lo necesitamos mucho. Y bueno, para después del encierro, anteriormente, esto ya casi tiene un año, les comento, volvemos a regrabar el podcast y el videoblog, y esta navegación que hice fue casi un año, ya tiene un año. Bueno, les comento, perdí el audio, y ahorita no tengo internet, y pues la estoy redactando, pero bueno, al menos tenemos eso. No ha cambiado nada, la probé, ahorita estamos en marzo, la probé en enero y seguía funcionando perfecto. Nada más que no hice ninguna grabación, como ya tenía una, pero bueno, no contaba con que me iba a quedar sin internet otra vez. Pero bueno, no se preocupen, pronto tendremos internet. Vamos a visitar la tienda del trompo. Vamos a ver las calificaciones, calificación y media, 4 estrellitas, 3 estrellitas y media, su carrusel, las calificaciones que dejaron, el mejor servicio, al mejor no sé qué, decía. Vamos a visitar otra. Vamos a agregar tiendas, ¿no? A favoritos. Vamos a ver si le agregamos tobillo de albañil. El tobillo de albañil. Bueno, tiene 5 calificaciones. Es una cantina, una cervecería, principalmente. Vamos a agregar tiendas a favoritos, ¿no? Para que veamos las que agregamos. Al parecer no tenemos ninguna. Simplemente la agregación de a favoritos es dándole clic en el corazoncito que aparece en la sección de carrusel, ahí en las imágenes. Y bueno, pues ya se agregó fotografía extrema, ya agregamos la montaña aventura. Vamos a agregar otra más. Yo creo que estrategia ED, el tobillo de albañil y estrategia ED vamos a ver qué tal. Ahí si se dan cuenta se pone en rojo el corazoncito y se agrega a la tienda, ¿no? Ahí actualizamos y aparece el tobillo de albañil. Y de ahí directamente también podemos navegar directamente a la tienda, ¿no? Vamos a visitar la fotografía extrema desde favoritos, y si bien también se cambia, ¿no? a tiendas y se regresa otra vez regresamos otra vez y las podemos eliminar simplemente quitándoles el corazoncito, dándoles clic en el corazoncito. Se van eliminando las tiendas de favoritos y podemos volver a agregar otra vez más y podemos agregar todas las tiendas que queramos dentro de nuestro perfil, lógicamente, ¿no? Ahí estamos en el top 5, los que más top tienen, más calificaciones buenas tienen, y conforme se fueron sumando, ¿no? Y se puede ir también ahí directamente a las tiendas. Tenemos una sección de buscar, vamos a ver que funcione. Vamos a poner, no sé, bueno, pues tenemos que ver, ¿no? Qué tipo de tiendas, cómo coinciden con las letras, ¿no? Porque está a partir del abecedario, lo busca a través de letras para el abecedario. Por ejemplo, ahí le puse CL, CO y luego apareció Colimita, ¿no? Que sí había una tienda que, bueno, y ahí van a aparecer todas las que empiecen con CO
o con las letras que vayamos agregando, pues se van apareciendo, ¿no? Ahí en forma de lista. Por ejemplo, pues le ponemos la y aparecen todas las que empiezan con LA o LE o LX. Vamos a continuar con bueno, nos salimos de la cuenta, vemos que ya no tenemos el botón, vamos a registrarnos con Facebook. Ahí normalmente con el perfil que tengas en Facebook es como te va a aparecer. Si tienes esa foto es con la que va a aparecer. No la vas a poder editar a menos que en Facebook la cambies, ¿no? Ahí es donde lo vas a editar. Ahí en ese tiempo estaba yo registrado como Daniel Ed. Ahorita me encuentran como Dani Veneno. Y bueno, ya estoy registrado otra vez, ¿no? Ya estoy registrado con Facebook. Ahí puedo agregar tiendas, puedo visitar igual también todas las tiendas que están. Ahí está Fifth Store. Está también la que creamos con el correo de red, la Montaña Aventura, Fotografía Extrema, y ver lo importante, bueno, de los plus de este tipo de aplicaciones son realmente los comentarios, ¿no? Digo, esta aplicación estaba más enfocada, yo la tenía un poquito más enfocada a la parte de hacerlo localmente, no tan al nivel nacional, o sí a nivel nacional, pero seccionarla, ¿no? Por ejemplo, que se llamara de alguna forma especificando la colonia, ¿no? O el municipio y todos los negocios que hay en el municipio. Creo que sería fantástico. Esa es una de las ideas que tengo todavía, no la he descartado, pero tendría que hacer esta aplicación con un nombre y volver a hacer otro nombre y pues ir haciendo marketing offline y online en todas esas secciones, ¿no? Estaría bueno, sería una buena opción que se registraran ahí todos los negocios de todo lo que quisieran, simplemente para crear algo. Google ya lo hizo, Google les da esas opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos agregar también a favoritos, está el top 5 y ya registrados como con Facebook, ¿no? Con tu perfil de Facebook, que se ha hecho muy, muy común el registrarse con Facebook o con Google. Yo normalmente prefiero crear un correo y una cuenta específica para cada tienda o para cada sección, se puede decir, o donde me registre. Casi no utilizo Facebook o Google, y créanme que tengo cuentas bastantes. Vamos a crear otra tienda ya para finalizar con el perfil de Facebook como Daniel Ed. Vamos a hacerle promoción a la aplicación, el mercadito de la colonia, la canasta básica en línea, que bueno, eso ya la Comercial o Soriana aquí en México ya lo hacen. Walmart ya lo hace, muchas tiendas lo empezaron a hacer. Digo, esto no es nuevo, les digo, esto ya muchas empresas ya lo habían hecho. En la última empresa en que trabajé, también yo era el que entregaba. Trabajé 3 años trabajando en entregas a partir de 1,000 pesos para arriba. Si consumías 1,000 pesos, se iba al carrito de entregas, ¿no? Yo era en ese tiempo. En esa empresa fueron 3 años que estuve en la ciudad manejando, entregando productos. Les digo, no es nuevo, esto es algo que, bueno, para muchos sí es nuevo, porque pues están totalmente desconectados. Les digo, para las personas que no han hecho nada digital, van 8 años atrasados o más. En Estados Unidos esto ya es básico, en Europa también esto ya es básico, esto no es no es nada nuevo, ¿no? Al contrario,
Muchos ya están en la cola ya final de estar adaptándose a este tipo de modelo digital de consumo, ¿no? De modelo digital de negocio. Al final de cuentas también estamos consumiendo. Y bueno, pues aquí el nombre, les comento, es el Mercadito de la Colonia, la calle es Everywhere, el número es 34, la aplicación que necesitas para tu negocio. Y bueno, yo ahorita, créanlo, estoy nada más en algunos, se puede decir, cartas ahí bajo la mesa que tengo que todavía no las quiero aprovechar al 100% a la hora que las tenga, pero esta aplicación no la pienso dejar ahí nada más desarrollada y listo, ¿no? La tengo que subir. Estoy buscando específicamente quién podría consumir esto. Y bueno, el análisis de esto ya está desarrollada. Ahora nada más es buscarle la forma de comercializarla. Vamos a agregar todas las imágenes que aparecen, o para crear el carrusel, para que no se quede sin imágenes, ¿no? Les digo, en ese tiempo nos llamábamos Estrategia Ed, un nombre muy corporativo, por eso lo cambié. Sonaba muy corporativo. Este Juanito Veneno de Estudio Digital suena un poquito más personal, ¿no? Más marca personal. Vamos a darle una... ¡Ay, quiero estornudar desde hace rato! La dirección, les digo, si se dan cuenta, pues cambia de colorcito el icono de Google, ¿no? Y bueno, pues ya está ahí arriba City Air. Vamos a ver que aparece el Mercadito de la Colonia. Vamos a darle una visitada. Vamos a navegar dentro de la tienda y la agregamos o ya no la agregamos, no sé. Bueno, ya la agregamos a favoritos. Dejamos un comentario. Ahorita hablamos de la imagen que apareció, que es la aplicación que tienen que bajar. Bueno, dejamos el comentario, excelente. Y bueno, y bueno, es automarketing, autopromoción. Voy a estornudar, perdón. Y bueno, pues ya esto es el final de la aplicación. Y bueno, la imagen que vemos del lado derecho hasta el derecho nos habla es la aplicación que tenemos que bajar. Nos vamos al Apple Store o al Play Store y vamos a poder bajar esa aplicación que se llama Expo, con esa imagen, ese logotipo. Y si no, de todos modos, abajo en los comentarios voy a dejar directamente el link para que hay una que es como lo tienen que buscar abajo del logo de la imagen central. Viene lo que es la parte de cómo aparece en la URL, ¿no? Viene el logotipo y aparece ese nombre así escrito con esos guiones. En la parte superior inferior derecha igual va a aparecer un código QR en el cual ustedes van a tener que, con la aplicación, lo van a escanear y en automático van a poder ver la aplicación, ¿no? Así desde el principio cómo se fue cargando, y bueno, pues lo van a poder navegar dentro de la aplicación si se quieren registrar. Y bueno, así como vimos el ejemplo, así se registran. Les digo, recomendable, permitan todos los accesos. No va a pasar nada, no se está grabando nada, no voy a
accesar a ninguna, yo como persona no voy a accesar a nada de su teléfono. Y bueno, lo que sí se va, a la hora que ustedes se registran, pues se va a quedar grabado, ¿no? Por ahí en el storage, en el almacenamiento, pero es para que la prueben simplemente, ¿no? Y naveguen, creen una tienda y vean cómo funciona, ¿no? Lógicamente es obligatorio bajar la aplicación para que la puedan navegar. Y bueno, esto es la parte principal de esta aplicación. Vámonos a la otra cámara y ya para despedirnos. Ok, bueno, ya vimos la aplicación. Ya está, se puede decir que casi lista para nada más empaquetarla, definir hacia qué tipo de mercado la vamos a enfocar y para que empiece a funcionar, ¿no? Bueno, tuve una buena experiencia con esta aplicación, me gustó bastante, aprendí mucho también. Y bueno, está disponible, ¿no? También se puede enfocar a cierto producto para cualquier tipo de empresa y de mercado y de nicho de mercado o segmento de mercado. Bueno, ya para terminar, pues les comentaba, este tipo de aplicaciones, ya sea las nativas o las híbridas o multiplataforma, o las Progressive Web Apps, que les comento, es algo como que es un plus, que es una evolución para cualquiera de las dos tipos de desarrollos. Tiene dos tipos de distribución, dos empresas específicamente que se dedican a distribuir aplicaciones, ¿no? Les comentaba que es la App Store y el Play Store. Es la forma de cómo se pueden adquirir. Y bueno, pues hay desde entretenimiento, educativas, operativas, de redes sociales. Hay muchos que sí manejan para nativas, para escritorio y para móvil, ¿no? Y bueno, sabrán lo que son las redes sociales, Facebook, Instagram, todas esas utilizan sus aplicaciones específicas para móvil y para escritorio. Les comento la forma ya para terminar y finalizar esta, que sí duró también un poquito más de lo normal. Ya para poder visitar o para poder tener le den una revisada, puedan experimentar cómo navegar en esta aplicación que se llama el Mercadito de la Colonia. Está, bueno, ahí en el buscador en Google o el buscador de su preferencia le ponen expo.io, que por abajo en los comentarios va a estar el link o la liga. Pero de todos modos se los comento. Y aparece como el Mercadito de la Colonia con guiones separando toda la frase. Toda la frase. Y bueno, tiene el loguito de la canasta, ¿no? Que dice el Mercadito de la Colonia. Lo que van a hacer es, van a bajar primero la aplicación. Van a escanear o meter sus datos y les va a mandar un correo bueno, les van a enviar un correo. En el correo vienen dos links, uno para bajar la aplicación y otro para accesar. Van a bajar la aplicación ya sea del Apple Store o del Play Store. Ya instalada la aplicación, entonces sí, va en la pantalla, les va a aparecer el QR, el código QR, lo van a escanear y en automático les va a empezar a cargar la aplicación. Es la forma de navegar, de visitarla. Ya si se quieren registrar, pues se van a quedar registrados los datos que metan, ¿no? Que si se registran con Facebook, se van a quedar guardados los datos de Facebook. Si se registran con algún correo en específico, se van a quedar grabados esos y nada más. Yo no voy a poder accesar ni a su teléfono, ni a su cámara, ni a su galería, ni a su micrófono. No se puede accesar. Les comento que son súper seguras estas aplicaciones. Y bueno, esa es la forma en que van a poder tener una experiencia para probarla, para navegar en ella
y crear su tienda, ¿no? Y vean la funcionalidad y cómo navegar en ella. Y bueno, eso sería todo con respecto a aplicaciones. En el siguiente episodio vamos a ver lo que son las redes sociales, que ya sería el episodio número 7 de esta serie del ecosistema digital. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Y bueno, no se olviden que aún la mejor estrategia es hacerlo. Nos vemos. Bye. Aún la mejor estrategia es hacerlo.